bond. Bien. Este es el caso en que, ¿se acuerdan que nosotros hace un par de clases, cuando uno vendía acciones de una sociedad bond, y esa sociedad bond lo que tenía era un activo en el país, ¿sí?, que representaba más del 50% del activo total, en ese caso se consideraba que cuando se vendían las acciones de esa sociedad bond, eso también quedaba comprendido en el IRAE, ¿sí?, que quedaba comprendido dentro del aspecto espacial del hecho generador. ¿De acuerdo? Entonces, estábamos ante este caso. Teníamos una sociedad bond, por ejemplo, que nos compró algo que tenía un costo de 1 millón. Esa sociedad bond, ¿sí?, vende a una sociedad residente, ¿sí?, por ejemplo, en 3 millones. Lo que pasó, la normativa de las sociedades bond es bastante reciente, ¿sí?, y hubo un periodo en el año 2017 de adaptación, ¿sí? Antes había mucho más sociedades bond de las que existen actualmente, se tenían un uso mucho mayor. Entonces hubo un periodo de adaptación en el año 2017 aproximadamente, en donde todas aquellas entidades bond que estaban operando en el país, ¿sí?, si querían dejar de estar ubicadas en una jurisdicción bond, ¿sí?, o tenían dos alternativas, o convertirse en una entidad uruguaya, por ejemplo, en una SA uruguaya, ¿sí?, o vender esos activos que tenían en el país a otro contribuyente o a una persona física. Entonces se dio, a los efectos de poder regularizar todo este tipo de sociedades, una exoneración por un plazo limitado, ¿sí?, mientras entró en vigencia la ley que grababa en forma más fuerte a las sociedades bond, se dio un plazo de 1 año, y durante ese periodo se podía o transformar la sociedad o hacer la venta de la sociedad, de los activos que tenía la sociedad, a otro contribuyente de IRAE o a una persona física, y en ese momento quedaba exonerado, ¿sí? Entonces estábamos ante esta situación. Nosotros teníamos que la sociedad bond había comprado, por ejemplo, un bien en 1 millón de pesos, ¿sí?, o 1 millón de dólares, y esa sociedad bond, aprovechando el periodo ese especial que había, el tema de la exoneración, se lo vendía en 3 millones a una SA uruguaya, contribuyente de IRAE. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa ahora si esta SA, que se la compró en 3 millones a una sociedad bond, y esta sociedad bond tenía esta venta exonerada, ¿qué costo tomamos? ¿Tomamos el costo de 1 millón o tomamos el costo de 3 millones? ¿De acuerdo? Entonces, la solución es que cuando la SA vende, ¿sí?, y fue adquirido ese bien a una SA bond en el periodo en que esa venta estuvo exonerada, vamos a tomar como costo, ¿sí?, el valor al cual fue adquirido por la sociedad bond. O sea, en este caso vamos a tomar el 1 millón de pesos. ¿Por qué? Esto lo que trataba de evitar, ¿sí?, es que nosotros teníamos una exoneración, entonces pasábamos de un costo de 1.000, por ejemplo, y lo evaluábamos o lo sobrevaluábamos y podíamos poner 3, 4 o 5 millones, no importa, porque en ese caso no estaba exonerado. Entonces, una forma de evitar eso es, bueno, esta venta estuvo exonerada, pero el siguiente contribuyente de IRAE, al momento de realizar la siguiente venta, ¿sí?, va a tomar como costo el que tuvo originalmente la sociedad bond. ¿Bien? ¿Se entiende cuál es la idea en este caso? O sea, este estaba exonerado, pasó a una sociedad contribuyente de IRAE, entonces para que acá no hubiera un sobrecosto, que después lo tomara la sociedad anónima, se toma directamente el primer costo, el del 1 millón de pesos. Y entonces, ahora tenemos que analizar, si entendieron eso, qué pasa si ese 1 millón de pesos es deducible o no, ¿sí? Porque acá determinamos cuál es el valor. Entonces, si ese costo de 1 millón de pesos fue realizado, por ejemplo, con anterioridad al 2007, nosotros vimos que cualquier bien, o en el caso anterior a 2007, como no había una doble imposición, o sea, no había una imposición a la renta, por ejemplo, en las personas físicas, cualquier costo de un bien que compramos antes del 2007 era totalmente válido desde el punto de vista fiscal, lo podíamos tomar como un costo fiscal, ¿sí? ¿Qué pasa si es después del 2017? Bueno, ahí vamos a tener que ver si ese bien, por ejemplo, es un terreno. Imagínense que es un terreno. En ese caso,
vamos a poder descontarlo solamente en ciertas condiciones. ¿Cuándo lo vamos a poder descontar? Y bueno, cuando ese terreno forme parte, que esto ya lo habíamos hablado, de o lo adquiera una empresa, por ejemplo, constructora o desarrolladora de edificios, ¿sí? Y si la obra la inscribió entre el año 2013 y febrero del 22, en ese caso, ese costo del terreno que nosotros compramos va a ser 100% deducible. ¿De acuerdo? Este es un caso especial que se da por esa particularidad que tuvo por un periodo en que este tipo de ventas había quedado exonerado para adecuar la normativa que entraba en vigencia a las sociedades bond que existían en ese momento. Entonces, hasta acá lo que hemos visto son, en el artículo 16, la definición general de renta bruta. En el artículo 17 lo que vimos fue algunas situaciones especiales, ¿sí?, que configuran renta bruta, y vimos cómo se calcula la renta bruta en esos casos. Y ahora vamos a terminar de ver la parte de renta bruta en el artículo 18, que son las excepciones a la renta bruta. ¿Esto qué quiere decir? Son aquellos incrementos en el patrimonio de la empresa, ¿sí?, que si bien representan un aumento en los patrimonios, o sea, una ganancia, no se van a considerar desde el punto de vista fiscal como un resultado fiscal grabado por IRAE. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos dos hipótesis que no se van a considerar renta bruta a los efectos del IRAE. Uno es el caso de la revaluación de los activos fijos, ¿sí?, de los bienes de uso, y el segundo caso son las integraciones, reintegros o rescates del capital social. En ninguno de estos dos casos se considera renta bruta a los efectos de IRAE. Entonces, el primer caso creo que es el más fácil de ver, ¿sí? ¿Cuál es el asiento que ustedes hacen cuando hacen una revaluación de activo fijo? Cuando se incrementa por un índice de precios, se están ajustando por inflación, o si hacen la revaluación siguiendo la norma del MIF, o sea, por un tema de evaluación, por ejemplo. Ustedes van a debitar en la cuenta de activo fijo, ¿sí?, y van a aumentar también la reserva de revaluación de activo fijo. Esta reserva de revaluación de activo fijo es una cuenta de tipo patrimonial, no es una cuenta de resultados, ¿sí? Entonces, esta cuenta, este incremento de capital que se da por el mayor valor de los activos fijos, nosotros no lo vamos a considerar desde el punto de vista fiscal. ¿De acuerdo? Esta es una excepción al principio general de que todo incremento queda comprendido dentro de la definición de renta bruta. ¿Bien? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Bien. Bueno, Sí, profe. bien, gracias. Entonces, este es el primer caso que creo que no da mucho lugar a dudas, ¿no? O sea, la revaluación de activos fijos se manda contablemente, si lo piensan también, va contra una cuenta patrimonial, por lo tanto, no genera un resultado grabado por el IRAE, no genera un resultado fiscal. La otra excepción al principio general de incrementos patrimoniales es cuando nosotros tenemos un reintegro. ¿Qué es un reintegro? El caso de reintegro se da cuando la empresa tiene pérdidas, ¿sí?, y los accionistas lo que hacen es resolver capitalizar la empresa, ¿sí?, aportar dinero a los efectos de mantener la empresa vigente, mantener la empresa en funcionamiento. ¿Bien? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el caso de un reintegro? Bueno, básicamente el asiento que hacemos es capital, ¿sí?, resultados acumulados. De esa forma lo que primero vamos a afectar es, vamos a disminuir el capital integrado que tiene la empresa, ¿sí?, y ese capital integrado lo vamos a compensar, si bien de alguna forma verlo, con los resultados acumulados negativos. ¿Bien? Y el segundo paso es que el accionista aporta dinero, aporta efectivo, ¿sí?, aumenta la caja, la disponibilidad de la empresa. ¿Para qué? Para reintegrar el capital que fue absorbido por las pérdidas. ¿Se entiende? O sea, nosotros imagínense que tenemos un patrimonio, un capital integrado de 1000, y tenemos pérdidas por 200. Entonces, el patrimonio neto de la empresa es 800. Los accionistas dicen, bueno, resolvemos reintegrar esos 200 pesos de pérdida. Entonces, ¿cómo es el procedimiento de reintegro según la ley 16.060? Lo primero que hay que hacer es compensar esos 1000 de capital que tenemos
contra los resultados acumulados, que eran 200 negativos, ¿sí? Entonces, el primer asiento se hace capital por 200 a resultados acumulados por 200. Con este asiento, el resultado acumulado queda en 0 y el capital integrado queda en 800. ¿Me van siguiendo hasta allí? Sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa en ese caso? El capital, ¿sí?, bajó, porque mi capital original era 1000. ¿Sí? Yo absorbí pérdidas con parte de ese capital, pero los accionistas lo que quieren hacer es mantener ese capital. Entonces, el paso siguiente es, los accionistas depositan o ingresan a la empresa, efectivo, caja, banco, ¿sí?, por 200 pesos, y recompongo ese capital al valor original. Agrego 200. Entonces, después de hecho el reintegro de las pérdidas, ¿cómo me queda mi patrimonio? Me queda un capital, únicamente un capital integrado de 1000, ¿sí? Y las pérdidas me quedaron en 0, o sea, tuve un aumento de mi patrimonio neto en 200 pesos. ¿Basados en qué? En un reintegro que hicieron los accionistas. ¿De acuerdo? Eso es una decisión de los accionistas de aportar dinero para reintegrar las pérdidas. ¿Se entendió? O sea, cuando se da esta situación, cuando los accionistas resuelven reintegrar pérdidas bajo este procedimiento, eso se considera que no hay renta bruta. Bien, si bien hay un incremento patrimonial, no lo vamos a considerar renta bruta a los efectos del IRAL. ¿Tenían una consulta? Yo tengo una consulta, Sí, profe, que es sobre renta bruta, pero no sobre el artículo 18. sí. Es sobre lo que vimos en la clase pasada. Está. ¿Te parece? Terminamos esto, que nos queda una diapositiva más, y después, Dale. antes de pasar a la práctica, lo vemos eso. Bien. Sí, sí, dale. Está. Y bueno, y este es el caso en que no se considera renta bruta. Porque después tienen otro procedimiento que sería la absorción de pérdidas, ¿sí? En la absorción de pérdidas, ¿qué es lo que hacen? Directamente hacen aporte contra resultados acumulados, ¿sí? No hay una recomposición del capital. Entonces, en el caso este de absorción de pérdidas, ¿sí?, que difiere a este que es el reintegro del capital, ¿sí?, porque primero absorben con el capital los resultados acumulados y después recomponen el capital. En este caso, como vimos, de reintegros no se constituye renta bruta. Bien. En el caso de la absorción de pérdidas, acá sí dejé de considerar que existe renta bruta. Bien. O sea, esa es la diferencia. En un caso, yo lo que hago primero es, con el capital, absorbo esas pérdidas y reintegro el capital al valor original que tenía. Y en el otro, directamente lo que hago es reintegro contra los resultados acumulados, contra la pérdida. Bien. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda de esto? Si no, entonces, por acá terminamos. Perdón, Julio, Sí, yo tengo una consulta sobre la diapositiva de las entidades Bond. bien, está. ¿Se anima? Ya Sí, que tengo una consulta en el chat, ahora ya vamos, terminamos esto y vamos a las consultas que tenían anteriores. Bien. ok, perfecto, perfecto. Preguntan en el chat cuál sería la diferencia. La diferencia es en tema de procedimiento, porque en una lo que haces, en el caso de absorción de pérdidas, directamente lo que haces es, con tu aporte, ¿sí?, consumís o consumís no, recomponés las pérdidas, o sea, llevás las pérdidas a 0. ¿Sí? En el otro procedimiento, en el de reintegro, lo que haces es, primero, seguís el procedimiento de, primero, bajar los rubros patrimoniales. Por ejemplo, en este caso que yo te puse el ejemplo, era solamente había capital integrado. Entonces se absorben las pérdidas con el capital integrado, ¿sí? Y después lo que se hace es, se lleva o se aumenta ese capital integrado al valor original. Es un tema de la mecánica y cómo se hace. En un caso se sigue el procedimiento de la ley 16.060, como se establece, que es el del reintegro de capital, y en otro directamente lo que se hace es, se cancela o se anula o se compensa las pérdidas. ¿Bien? Bien, profe, la Sí. consulta, porque en realidad siempre es más conveniente hacer el reintegro, entonces. No sé si Siempre tiene conveniente. Sí. no sé si tiene también algún otro impuesto por detrás el hacer el reintegro, porque en realidad, digo, si no, la absorción por No, pérdida no no, la haría sería, nunca.
No, sería el reintegro lo que tiene es un proceso administrativo, legal, ¿viste? Claro, capaz que tienen que estar los accionistas, capaz que... O sea, se tiene que hacer un acta de asamblea, Ahí va, está. se hace un balance especial, primero por eso se capitalizan todos los rubros o se compensan los rubros en forma proporcional. Imagínate el caso que yo te dije hoy, que expliqué era solo capital integrado, pero imagínate que tengas capital integrado, reservas legales, reservas por reinversión, ajustes al patrimonio. Entonces tú disminuís todos esos rubros en forma proporcional, ¿sí? Y después recién haces el aporte que va a ir a afectar el capital integrado, ¿tá? Presentás toda esa documentación, se presenta en la auditoría interna, o sea, lleva un proceso, ¿sí? Absorción de pérdidas, entonces. Ok, ahí va. Pregunta si en el reintegro hay aporte de capital por los accionistas. En la absorción, no, claro, no hay un reintegro de capital, lo que hay directamente en la parte de absorción de pérdidas se aporta para liquidar o para compensar la pérdida, ¿sí? No se hace todo este procedimiento de disminuir los rubros en forma proporcional, compensar primero esa pérdida con los demás rubros patrimoniales y luego recomponer el capital. ¿Ok? Bueno. Vamos a la consulta que me decían hoy, tenían dos consultas. Una era sobre las BON y alguien más me había hecho otra pregunta. Vamos a Yo te había Sí, preguntado. decime. Yo en realidad te quería hacer una pregunta sobre, ayer estaba viendo las diapositivas y decía como que en realidad el valor llave no se amortizaba, puede ser, en el tema del establecimiento comercial. Sí, el valor llave, acordate que es el mayor valor que paga el comprador, ¿sí? Por la transferencia del establecimiento comercial. O sea, tú compras o pagas 1.000 en el establecimiento comercial que te venden, y el valor de los activos transferidos, del patrimonio transferido, es 80. Entonces, se genera una llave, un activo ahí, por esa diferencia que es 20. Entonces, para el comprador, eso se considera un activo que no se revalúa ni se amortiza. O sea, siempre lo vas a tener ahí, en tu activo. Claro, pero yo lo que no entendía es que en realidad en las normas el valor llave es como un intangible, Las ¿o normas, no? ¿a qué te referís? ¿En las normas contables o...? Claro, Sí, por eso, es un tratamiento diferente, porque no se revalúa ni lo vas a amortizar. O sea, tú vas a tener desde el punto de vista fiscal ese activo siempre ahí, hasta, por ejemplo, que la empresa cierre o que se haga una venta de ese establecimiento comercial, una segunda venta. O sea, que tú vendas a un tercero. ok, o sea que fiscalmente no se amortiza. No se amortiza, ni se revalúa. O sea, vas a tener un activo que te va a quedar por ese valor durante toda la vida de la empresa. Está. Y otra consulta que te quería hacer, que viste que hablamos que no había diferencia de cambio en las unipersonales porque se consideraba que no eran terceros. Sí. Viste que en las SAS ahora se puede como que una unipersonal pase a ser SAS, o sea que puede llegar a haber un solo socio. En ese Bien. caso, ¿habría diferencia de cambio? En Porque en ese caso realidad es sí. como medio que lo mismo, o sea, No, solamente que es no. una sociedad. Claro, lo que pasa es que, viste que nosotros vimos también que en el caso de una, por ejemplo, una SA o una SRL, las operaciones con accionistas o con socios se consideraban terceros, las diferencias de cambio se podían computar. No confundan una unipersonal con la SAS. La SAS es otro tipo social, o sea, es una No, sociedad. no, yo te Entonces, decía en el caso de que una unipersonal, porque viste que la ley permite que una unipersonal pase a SAS. se En ese transforme, caso, claro, se sí. transforme. En ese caso, sí tendría el mismo criterio. Bueno, a partir del momento en que esa unipersonal deja de ser unipersonal y se transforma en SAS, ahí podrías computar la diferencia de cambio con el socio, aunque sea el único dueño. Está, esa era Porque mi duda. ahí deja de ser la persona física, deja de ser el mismo titular de la entidad unipersonal, la empresa unipersonal, ¿sí? Tenés un socio de una sociedad SAS, único accionista, no importa, pero es una sociedad, ¿sí? Son dos entidades diferentes, una es una persona física y la otra es una sociedad, constituida por un solo socio, pero, sí, pero es una sociedad. Está, genial. Gracias. ¿No? De nada. Sí, profe. Y la otra consulta, sí. La otra consulta era si es tan amable volver para atrás para la diapositiva que decía de las bonds, De las BON, sí. con la que arrancamos la clase hoy. Sí, Sí. sí. Ujú. Está. No, un poquito, creo que es una.
Ahí va, esa. Sí, Ahí el supuesto es, no, la próxima. ahí está. Ahí va. Creo que tengo un problema de internet. Ahí va. Sí. Acá el supuesto es la sociedad Bond compra un bien a 1.000.000 Compra un bien, un y millón. después la vende. Ahí está. Y después la vende a una sociedad Sí, residente a 3 a 3 millones. millones. Entonces, Esa es la supuesta acción. no la acción, vende, en este caso, no es la acción lo que vende. Imagínate que la Ah, no, sociedad Bond compró un me inmueble. refiero, ese es el hecho que sucede. El hecho que Ahí sucede, ahí está, va. un inmueble. Entonces, la sociedad Bond en su momento compró un inmueble, imagínate, ¿no? A 1 millón de pesos. ¿Qué pasa? Que, como te decía, en un momento las sociedades Bond pasaron a tener una mayor carga tributaria, ¿sí? Porque se quería desestimular el uso. ¿Ah? Entonces, como vamos a ver más Ujú. adelante, para el IRNR y demás, pasaron de tributar, por ejemplo, el 12%, si tenían operaciones que eran por la parte inmobiliaria, podían llegar hasta el 30 o 25%, ¿sí? Entonces, era una mayor gravabilidad para todo lo que hiciera una Bond. Entonces, cuando entró en vigencia esa ley, ¿sí? Se dijo, bueno, hay una cantidad de sociedades Bond utilizadas actualmente en ese momento. Entonces se dio un periodo, ¿sí?, de gracia en el que esas sociedades Bond se podían o transformar, por ejemplo, en una sociedad uruguaya, ¿sí?, bajo las normas uruguayas y pasar a tributar como una SA, o vender los bienes que tenían. ¿Sí? Como hubo un cambio en las reglas de juego, lo que Mm. hicieron, bueno, vamos a permitir un tiempo en la que estas sociedades se puedan adaptar y decidir qué van a hacer. Entonces, durante ese periodo posterior a la entrada en vigencia de la ley, se permitía que esa venta, ¿sí?, que hacía la sociedad Bond, por ejemplo, del inmueble a una persona física residente o a otra sociedad, estuviera exonerada del IRAE. Estaba exonerada del IRAE, del IRNR, de cualquier impuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podría llegar a pasar? Si ustedes pensaran en el futuro, decir, bueno, yo la compré en 1 millón. Ahora que la estoy vendiendo en exonerado, en vez de venderlo a 1 millón, la puedo vender a 3, 5 o poner el valor que quiera. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque después, cuando yo lo compraba a una SA, si dentro de 2 años lo vendían 10 millones y yo le puse que a la BON se lo había comprado en 7 millones, mi ganancia iba a ser menor. Ese podía ser el razonamiento de alguien que fuera el tenedor de la BON, ¿no? Entonces, para evitar eso, Ujú. lo que se hizo fue, bueno, se puede vender, está exonerado. ¿Ah? Pero cuando esta otra sociedad o la persona física que adquirió ese inmueble, por ejemplo, de la sociedad Bond en ese periodo que estuvo exonerada, yo voy a tener que ir al costo original, o sea, al costo que lo compró la Bond. ¿Bien? Eso Entiendo está perfecto. establecido en el artículo 24 del decreto 150, ¿sí? Dice, transmisiones patrimoniales de bienes adquiridos Perfecto. a entidades o residentes en países BOM, ¿viste? Dice, determinación del costo fiscal. A efecto de determinar la renta originada en transmisiones patrimoniales, cuya adquisición se haya exonerado por el literal T del artículo 15, que es el que yo le mencionaba en ese periodo, ¿sí? Ujú. El costo fiscal estará constituido por el valor de adquisición de las entidades referidas en dicho literal, o sea, el valor de adquisición de la BOM, ¿sí?, determinado de acuerdo a lo dispuesto en el presente decreto, norma fiscal. Entonces vos tenés que ir obligatoriamente al costo de la voz. Entendido, profe. Muchas gracias. ¿Bien? Profe, Bueno, ahora me surgió Sí, una sí, entendí duda. eso. ¿Puede ser un bien de cualquier tipo o tienen que ser un inmueble? no, puede ser un bien de cualquier tipo. O Ah, sea, bien. lo que pasa es que en general se utilizaban las BON para ser titulares de inmuebles. ¿Sí? Por eso era que también la norma esa que vimos hace un par de clases, de que había una extensión de la fuente, ¿sí?, se consideraba renta de fuente uruguaya, la venta de acciones de una sociedad BON, cuanto más del 50% del activo estaba constituido por bienes en Uruguay. ¿Por qué? Porque, bueno, como les explicaba en su momento, en vez de vender la BON, el inmueble a una persona u otra entidad en Uruguay, lo que se podía negociar era de compra de las acciones de esa BON. ¿Sí? Y como vimos que el lugar donde están ubicadas las acciones es el lugar de emisión, entonces podíamos decir, bueno, estas acciones fueron emitidas en el exterior, son un activo en el exterior. Si estoy vendiendo un activo en el exterior, entonces no queda o no cumple el aspecto espacial del hecho generador del IRAE.
Entonces, para evitar eso, en el caso que se vendían acciones bond, y esas bond, lo único que tenían, o el activo principal que tenían, era un inmueble, por ejemplo, en Uruguay, decíamos, bueno, eso también va a quedar grabado por IRAE, no se va a escapar, va a ser renta de fuente uruguaya. ¿Bien? ¿Entendido? El artículo que mencioné es el 24 del decreto 150 del 2007, el reglamentario de IRAE. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a la práctica 1. ¿Sí? Vamos a comenzar con la parte práctica. ¿Sí? Después vamos a continuar con, por ahora lo que hemos visto es renta bruta. Después el siguiente tema teórico es renta neta. Pero vamos a empezar con el ejercicio 1. Capaz que vamos a ver alguna cosa, les explicamos del tema de gastos y demás que todavía no vimos, pero vamos a ir arrancando con la práctica 1 y que va a servir como repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora de hecho generador y de renta bruta. ¿Okay? Bueno, todos tienen la práctica, ya la práctica está subida en el EVA. Entonces nos dice, la práctica 1. Tenemos el señor Roberto Tuerca, es un ingeniero que es titular de la empresa unipersonal que se dedica a la fabricación de equipos y herramientas para el sector industrial, rectificación de piezas y reparación en general de toda clase de máquinas y equipos, tanto en Uruguay como en la región, en el exterior. La nómina de dependientes de la empresa se integra además por 2 colaboradores en el taller y un empleado administrativo para las tareas de agendas de trabajo, cobranzas, etc. ¿Sí? O sea, estas son las características generales del negocio de la empresa. O sea, es un ingeniero, ¿sí?, que presta servicios o titular de una empresa unipersonal, que lo que hace es fabrica equipos, ¿sí?, y además puede dar servicios, reparación de todas las máquinas y equipos, tanto en Uruguay como en la región. ¿De acuerdo? Nos dan el detalle del estado de resultados, ¿sí?, por el ejercicio al 30 de noviembre del 20. Entonces nos dicen que el total de ingresos son 12 millones, tenemos costos por 5, gastos de administración y taller por 4, y resultados financieros por 100. Y después nos dan información adicional sobre cómo se componen los 12 millones de ingresos. ¿Sí? Entonces nosotros lo que vamos a tener que ver es qué pasa con cada uno de los ingresos que nos van a detallar, ¿sí? Si vamos a tener que considerarlos grabados en el IRAE, grabados por IRPF, si cumplen todos los aspectos de derecho generador, o sea, si se dan en el país, si son en el exterior, si el servicio fue prestado o no, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir leyendo la letra y vamos a ir analizando cada uno de los ingresos para determinar si corresponde o no grabar por IRAE a ese ingreso. Lo primero que vamos a hacer es analizar la empresa, ¿sí? La empresa es una empresa unipersonal, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Se dedica a la fabricación de equipos y herramientas. Y nos dice que tiene 2 dependientes que colaboran en el taller, ¿sí?, que trabajan en el taller. Esta empresa unipersonal, ¿queda comprendido en el IRAE por forma jurídica? ¿Qué les parece? No, por forma jurídica no queda comprendido en el 3A del título 4, ¿no? Entonces lo que vamos a tener que ver es, si no entra por forma jurídica, analizar si la actividad que realiza obtiene renta empresarial, o sea, está combinando capital y trabajo. ¿Qué les parece? Claro que sí, ¿no? Que combina capital y trabajo. En ese caso, sí. Nos dice que es un taller, o sea, vamos a tener equipos, tenemos gente trabajando también en el taller, ¿sí?
Entonces, en este caso, estamos ante una empresa que, si bien no queda comprendida por forma jurídica en el IRAE, va a quedar comprendida, ¿por qué? Por la actividad que realiza. Es una actividad, obtiene rentas empresariales. ¿De acuerdo todos? ¿Sí? Si tienen dudas, digo, me pregunto, vamos viendo y repasamos. Entonces, en principio, esta empresa queda comprendida dentro del IRAE y obtiene rentas y además obtiene rentas de fuente uruguaya. Entonces, está. Esto es algo que todavía no lo hemos visto, pero esta empresa obtiene ingresos, nos dice la letra, ¿sí?, mayor a 4 millones de UI. Eso nos dicen se pide al final de la letra, nos dice que tenemos que preparar la liquidación del IRAE de la empresa unipersonal, el señor Tuerca, por el ejercicio cerrado al 30 de noviembre, suponiendo que los ingresos grabados del ejercicio anterior fueron superiores a 4 millones de UI. Entonces, cuando nosotros superamos las 4 millones de UI en el ejercicio anterior, la empresa debe liquidar el IRAE con contabilidad suficiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que liquidar el IRAE en forma real, ¿de acuerdo? Y un dato también que nos da en la letra, en los datos adicionales, nos dice que el señor Tuerca, que es ingeniero, optó por tributar el IRPF por las rentas comprendidas en tal tributo en la medida que las normas lo permitan, ¿sí? Porque acá tenemos a él, a esta persona que es ingeniero y además es titular de la empresa unipersonal. Como vimos, por las rentas que obtiene de la empresa unipersonal, vimos que la empresa unipersonal obtiene rentas empresariales, ¿sí? Es un taller, está combinando capital y trabajo, tiene empleados dependientes que hacen tareas en el taller, o sea que las rentas que obtiene la empresa unipersonal quedan comprendidas en el IRAE. Pero después la letra nos va a dar una serie de ingresos que tiene él como ingeniero, que vamos a tener que analizar si quedan o no comprendidos en el IRAE. En caso que esos ingresos pudieran tributar IRPF, si fuera el caso, él va a pagar IRPF por esos ingresos y va a pagar IRAE por las rentas que obtiene del taller. ¿Se entiende? O sea, van por dos caminos distintos. Las rentas que obtiene por el taller, que sabemos que son IRAE, y las rentas que obtiene por su actividad profesional como ingeniero, que esa, en la medida que pueda, va a optar por IRPF. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a empezar a analizar. Sí, profe, ¿qué significa eso de que dijo de que como en el ejercicio anterior sus ingresos habían superado las 4 millones, creo que era, de UI, lo de contabilidad suficiente? ¿Qué es eso? Lo de contabilidad suficiente. Contabilidad suficiente es que vas a liquidar en base real. O sea, vos vas a tener tus ingresos, ¿sí? Vas a tomar tus facturas, vas a tomar tus costos de venta, ¿sí? Vas a tomar los sueldos, todos los gastos. O sea, vas a tener que llevar una contabilidad, determinar un resultado contable, y vas a partir de ese resultado contable, ¿te acuerdas lo que algo comenté en la clase pasada? Que cómo era el mecanismo de liquidación del IRAE. Como que no lo puedo hacer ficto. No lo puedo hacer ficto, claro. ¿Por qué? Porque hay un régimen ficto de liquidación, si tú estás por debajo de los 4 millones de UI, en lo que únicamente, en forma sencilla, ¿no?, aplicas un coeficiente sobre tu nivel de ventas. Entonces, si por ejemplo combinas capital y trabajo y facturas menos de 2 millones de UI, tu renta ficta es el 3,3% perdón, es el 13,2% de tu venta. Y a eso le aplicas el 25%. Ese es un régimen ficto. En este caso no, en este caso, como él facturó más de 4 millones de UI, él va a tener que decir, bueno, tuve tanto de ventas, tanto de sueldo, tanto de insumos, ¿viste?, de piezas para las reparaciones, gasté alquiler, no sé, todos los gastos que tenga, gasté en papelería, y bueno, voy a sacar un resultado real. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Y después lo que voy a tener que comparar es, para cada uno de esos gastos, o cada uno de los ingresos, tengo que ver cuál es la evaluación contable, o cuánto es el gasto desde el punto de vista contable, y tengo que ver cuál es el gasto desde el punto de vista fiscal, o sea, normas de evaluación, si el gasto es admitido o no, si está bien documentado, ¿sí? Cosas que vamos a ir viendo, que yo todavía no lo hemos visto. ¿Bien? Y me preguntan en el chat, entonces, si se puede tributar entonces la misma persona
por dos tipos de renta, claro. En este caso, que es una unipersonal, ¿sí? Va a tributar por sus rentas como ingeniero, ¿sí? Va a tributar IRPF. Y por sus rentas como titular de la empresa unipersonal, va a tributar IRAE. ¿De acuerdo? Y en el caso nos dice que ¿se acuerdan que también cuando uno era, por ejemplo, un profesional, como en este caso ingeniero, podía, por las rentas sujetas a IRPF, grabadas por IRPF, hacer la opción y tributar IRAE? No es el caso. ¿Claro? La letra ahí en el último punto del dato adicional nos dice que él va a tributar IRPF en la medida que puede. ¿Sí? O sea, él no va a hacer la opción por IRAE. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, Nicolás, también que consultó en el chat? ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Alguna otra consulta o entramos a analizar los ingresos? Entonces, punto A1. Nos dan los detalles de los ingresos. Dice, honorarios profesionales por 350.000 pesos generados por actividades desarrolladas en el país por el propio ingeniero Tuerca, consistente en el asesoramiento a clientes en mejora de procesos industriales y en el dictado de cursos de capacitación a técnicos. ¿Esto qué les parece? Eso es renta pura ¿Renta pura de? Perdón, De trabajo. Es renta de pura de trabajo, ahí va, perdón. Perdón, Exacto. eso mismo. Es renta Trabajo. pura de trabajo. Sí, es el No me salía. ingeniero que lo que hace es dar asesoramiento a los clientes en la mejora de procesos y dicta cursos. ¿Sí? No hay duda, es una renta pura de trabajo. Entonces, como renta pura de trabajo, esto va a estar grabado por el IRPF. ¿Sí? Además, él no optó por sus rentas de trabajo por el IRAE. O sea que esto es una renta grabada por IRPF. O sea, no va a quedar grabada por el IRAE. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de estos 12 millones de ingresos que están en el estado de resultados, ¿sí? Para que entiendan un poco la mecánica, dentro de estos 12 millones están incluidos estos 350.000, ¿sí? Por asesoramiento que él prestó. Entonces, como eso está incluido dentro del estado de resultados y nosotros estamos liquidando en forma real, lo que nosotros vamos a tener que hacer es, cuando vamos a partir del resultado del ejercicio de 3.100.000, ¿sí? Y lo que vamos a tener que hacer es restar esa renta. Esos 350.000 no van a quedar grabados por IRAE. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Bien. ¿Cómo, profe, perdón? Claro, tú estás, viste que tenés en el primer punto de la letra un estado de resultados, ¿sí? Que te da un resultado del ejercicio de 3.100.000. ¿Sí? Esos 3.100.000, ¿qué incluye? ¿O cómo se forman esos 3.100.000? Parte de esos 3.100.000 tiene ingresos por 12 millones, esa empresa. Él, en su contabilidad tiene 12 millones de ingresos. Dentro de esos 12 millones de ingresos, él contabilizó los 350.000 pesos que cobró por este asesoramiento del punto 1. Perfecto, sí. Entonces, como lo incluye, en esos 300 están incluidos esos 350.000, nosotros vamos a partir de un resultado contable de 3.100.000 y lo que vamos a tener que hacer es dar de baja, ¿sí? 350.000 pesos. ¿Por qué? Porque no están grabados por IRAE. ¿De acuerdo? Es una renta no grabada por el IRAE. Digo, después lo vamos a ver cuando hagamos la liquidación, pero para que vayan considerando cuáles son los ajustes o cuáles son las rentas que debemos sacar. Esto va a ser una renta no grabada por IRAE. Vamos a tener que sacarla como una renta no grabada. ¿Bien? Punto 2, o el segundo ingreso. El señor Tuerca es propietario de un inmueble que da en arrendamiento para depósito de alimentos en el departamento de Salto, obteniendo por ello un ingreso anual de 250.000 pesos. ¿Qué pasa con este ingreso? renta pura de capital. En este caso es una renta pura de capital, ¿sí? Por lo tanto, tampoco incluida en el IRAE. O sea, por esta renta va a tributar IRPF también. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Alguna consulta?
Es similar al caso anterior. La anterior era pura de trabajo, en este caso es pura de capital. ¿Bien? Punto 3. Además, el señor Tuerca es dueño de una patente industrial por la cual obtiene una renta mensual de una armadora de autos de Uruguay por 40.000 pesos mensuales. ¿Qué les parece? Acá él es dueño de un intangible, ¿no? Él tiene una patente industrial. Y lo que hace con esa patente, la da para que la explote un tercero, una armadora de autos. Y a cambio de esa patente que él otorga el uso, cobra 40.000 pesos mensuales. ¿Qué tipo de renta les parece que es? ¿Sería pura de capital? Sería una renta pura de capital. Exacto. Sí. ¿Y qué tipo de capital? Porque cuando es un inmueble, ¿sí? Es una renta de capital inmobiliario, ¿sí? Pues son inmuebles, alquileres que tiene. Y en este caso, ¿qué es? Es un activo intangible, ¿sí? Entonces, esto es una renta pura de capital de tipo mobiliario, que es capital mobiliario, o sea, no es inmueble. ¿De acuerdo? ¿Se entiende alguna duda con esto? O sea, lo que tiene es, desarrolló, patentó, ¿sí? Hizo una patente, registró una patente para un proceso, por ejemplo, industrial, ¿no? Entonces, después lo que hace es, lo da a un tercero para que lo explote o la utilice. ¿Bien? Entonces es una renta de capital inmobiliario, una renta pura de capital. ¿Bien? Que también queda comprendido en el IRPF, ¿sí? No optó por liquidar IRAE. ¿Alguna consulta? Entendido. No, lo que pasa es que acá preguntan por qué la aclaración de que es mobiliario o inmobiliario. No es tema de esta materia, pero cuando vean el Tributaria 2, ¿sí? Las rentas grabadas por IRPF, el IRPF distingue, ¿sí? Las rentas del capital mobiliario de las rentas del capital inmobiliario. ¿De acuerdo? Es solamente por eso. ¿Bien? Pero eso es una definición y da un tipo de definición para cada uno de ellos. Y bueno, y depende también las rentas de rendimiento de un capital o si son las rentas por el incremento, por la venta del activo, se tratan en forma diferente. Entonces, bueno, es solamente un tema de definición que se utiliza en el IRPF, pero a estos efectos es renta pura de capital, ¿bien? Grabada por IRPF. ¿Ok? Bueno, estamos en el punto 3. Punto 4. Y acá está la aclaración de que decíamos hoy, ¿no? Como él no optó por liquidar IRAE por estas rentas, todas aquellas rentas que puedan quedar grabadas por el IRPF, él va a pagar IRPF. ¿Ah? Pero acuérdense que podría llegar a optar por IRAE por esas rentas. Y Punto profe, en 4. caso Sí, de que él opte por IRAE, sí. ¿se discrimina el IRAE de él y el de la empresa por separado o se liquida todo junto? No, ahí quedarían comprendidas en el IRAE, o sea, ahí suma. Más, Suma todo. Bien. más. Sí, sí. Sí, porque vos tenés la actividad sumasa al IRAE como otro ingreso, o sea, ahí eso queda así comprendido dentro del estado de resultados, si querés verlo, del IRAE. ¿Bien? Punto 4. Servicios prestados en Perú que consistieron en desarmar, reparar, rectificar piezas y poner en funcionamiento los equipos de una línea de producción. Para este servicio se utilizaron equipos y herramientas propias de la empresa, así como otros de propiedad del contratista. Total de ingresos, 280.000 pesos. Los repuestos necesarios fueron proporcionados por el cliente. Bueno, tenemos varias cosas para analizar acá, ¿sí? Primero, el servicio es prestado en Perú, ¿sí? Y se presta en Perú, ¿a quién? A una empresa ubicada en Perú. ¿Cumple el aspecto espacial
derecho generador del IRAE? No, porque no es de fuente uruguaya. No es de fuente uruguaya. No es de fuente uruguaya porque se hace en el exterior, ¿sí? Y además se presta el servicio a una entidad o a una persona en el exterior, ¿sí? ¿Se acuerdan que podía darse que un servicio que se prestara en el exterior, si era prestado hacia un contribuyente de IRAE, ¿sí? En ese caso operaba lo que se llamaba la extensión de la fuente? ¿Recuerdan eso? En el caso, por ejemplo, de servicio de asistencia técnica, ¿sí? ¿Recuerdan eso de las primeras clases? Pero en este caso es un servicio prestado en el exterior y utilizado económicamente, ¿sí? Ese servicio se recibe y lo consume o lo utiliza una persona o una entidad en el exterior. Entonces esto es una renta de fuente extranjera. O sea, por lo tanto, no va a quedar grabado por el IRAE. Eso desde el punto de vista del aspecto espacial. Pero vamos a analizar la otra parte de la letra. Dice, el servicio consiste en desarmar, reparar, rectificar piezas y poner en funcionamiento los equipos de una línea de producción. Para este servicio se utilizaron equipos y herramientas propias de la empresa, así como otros de propiedad del contratista, o sea, de propiedad del ingeniero. Olvidémonos ahora que el servicio se prestó en el exterior, ¿sí? Si vamos a que los bienes o las herramientas que utilizó el ingeniero son de la empresa y son parte de él, ¿quedaría grabado quedaría comprendido, perdón, esa renta en IRAE? No, Sí. estaría exonerada. ¿Estaría exonerada? ¿Por Creo qué que estaría sí, creo que exonerada? era si los bienes de capital los ponía la persona que recibía el servicio, no era que estaba exonerado. Claro, no es que No esté estaban exonerado, comprendidos. no estaban comprendidos, Queda Ahí va, como a eso me una refiero, perdón. renta No está pura. comprendido. A eso me no están refiero. comprendidos. Exacto, porque si era un servicio, ¿sí? Entonces, el ingeniero iba y utilizaba el equipo, las herramientas que le daba al prestatario, o sea, esta empresa, la que recibe el servicio, en ese caso era un servicio personal únicamente, sería una renta pura de trabajo, y no quedaba comprendido en el IRAE. ¿Recuerdan eso? Ahora, en cambio, si yo voy como ingeniero y llevo equipo, máquinas y demás, ahí lo que estoy haciendo es combinando, o podría estar llegando a combinar capital y trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, ahí iba a quedar comprendido en el IRAE. Pero en este caso se dan las dos situaciones. Hay equipo propio y equipo del prestatario. ¿tá? Entonces, al usar equipo propio y del prestatario, ahí quedaría comprendido en el IRAE. Olvidémonos primero que fue en el exterior, ¿no? O sea, estamos analizando qué pasaría en otro caso si el servicio fuera prestado en Uruguay. ¿De acuerdo? Preguntan en el chat qué pasa con el título habilitante. ¿Sí? ¿Qué opinan? Una persona, ¿no? Para desarmar, reparar o hacer una reparación de una máquina, ¿necesita sí o sí tener un título? No, no aplica, ¿no? No, No hay una normativa que le exija. No hay una normativa que exijan. O sea, yo capaz que, no sé, hice toda la carrera de ingeniería, pero me faltó la última materia y no me recibí, y puedo saber hacer ese trabajo, y nadie me pide que yo no tengo que presentar el título en ningún lado para ir y desarmar una máquina y repararla. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, acá no opera lo del título habilitante, o sea, lo puede hacer cualquiera. Entonces ahí tenemos que ver a esto que estábamos mencionando anteriormente. Yo voy y presto un servicio puramente de trabajo, utilizando equipo del prestatario, o voy y aporto trabajo y aporto equipo para hacer la tarea. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Se entendió? sí, Sí, bien. Bueno. Entonces, en este caso no queda comprendido porque, decíamos, estaba hecho en Perú el servicio, ¿sí? Entonces no cumplía el aspecto espacial del hecho generador. Y está también en el análisis de que es una renta empresarial en principio, porque utiliza capital propio, ¿sí? Como ajeno, los dos, pero es una renta de fuente extranjera. ¿De acuerdo? perdón, una consulta. Sí. Si el servicio hubiese sido en Uruguay y parte de los activos fijos los pone la empresa que recibe el servicio y la otra parte el ingeniero, ahí que se hace una división y una parte está grabada y la otra no. No, porque ahí es un único servicio, o sea, la prestación es única. Entonces,
Si ese servicio fuera prestado en una empresa uruguaya, ¿sí? Eso hubiera quedado grabado por IRAE. ¿Por qué? Porque combinaba capital y trabajo, ¿sí? Había un trabajo propio y aportaba herramientas o demás equipamiento propio, y en este caso no aplicaba lo del título habilitante. Bien, entonces quedaba grabado por IRAE. Si hubiera sido prestado en Uruguay y el ingeniero solo ponía su trabajo y utilizaba las herramientas del prestatario, o sea, de la empresa en la que iba a trabajar, ahí era renta pura de trabajo y iba a tributar IRPF. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Claro, pero ahí en la letra dice herramientas propias, así como la de los otros, propiedad del contratista. Como que hay una combinación de las dos. ¿Entiende mi pregunta? Disculpe Claro, que sí, insista. no, está bien. Pero vos tenés un trabajo, vos fuiste a prestar un trabajo, ¿sí? Hiciste un servicio. Y ahí usaste de las dos tipos de herramientas, herramientas propias y herramientas de contratista, del prestatario, de quien recibió el servicio. Exacto, Pero exacto. es un único trabajo, porque capaz, no sé, hiciste algo, vos llevaste algo y pero necesitabas, además de tus propias herramientas, herramientas que te proporcionaba sí o sí, porque era, no sé, algo especial para reparar la máquina, del prestatario. Pero en verdad vos combinaste capital y trabajo. Claro, Por por el simple hecho de haber llevado o haber utilizado equipo propio, ahí queda comprendido en el IRAE. entendido perfecto ahora. ¿Bien? Bien. Profe, y ahí, tipo en el A4, ¿para qué computa o no computa para nada? Para nada, no computa o no computa para nada, ¿en qué? O sea, lo resto de los ingresos. Claro, esto es un ingreso, es una renta de fuente extranjera, es una renta que no va a estar comprendida en el impuesto. Ah, está, dale, gracias. Sería similar a lo que vamos a hacer con A1. Viste que eran los 350.000 que iban a quedar grabados ¿qué era que estaban con esto? Que estaban grabados por el IRPF, con las otras rentas que también estaban grabadas por IRPF. ¿Bien? Sí, Esto gracias. tampoco está por IRPF, ¿no? ¿Qué, perdón? ¿Se quedó cortado? La A4 tampoco está grabada por IRPF. La A4 tampoco está grabada por IRPF, porque el IRPF graba las rentas de trabajo, ¿sí? O de capital, pero en el caso de este puntual serían las rentas de trabajo de fuente uruguaya. Y acá no sería de fuente uruguaya tampoco. O sea, esta renta no queda grabada en Uruguay. Era esa la consulta. O sea, no se cumple el aspecto espacial tampoco del IRPF. El IRPF Claro, me parece que era esa también la consulta. Por eso, el IRPF también, igual que el IRAI, graba la renta de fuente uruguaya, con algunas excepciones como el IRAI, que aplica también en el principio de extensión de la fuente. ¿Bien? Pero en el caso de un trabajo desarrollado fuera del país, y quien recibe ese servicio o quien se beneficia de ese trabajo es una entidad o una persona del exterior, en ese caso no queda grabado por el IRPF. ¿Bien? No entendí, acá preguntan por el aspecto temporal, queda fuera por balance. No entendí la pregunta. No es por aspecto temporal, es por el aspecto espacial, porque está fuera del país. Dice que se adelantó la consulta. Ok, entonces quedó claro esto. O sea, no cumple el aspecto espacial por ser prestado en el exterior, entonces no queda comprendido dentro del IRAE. ¿Bien? Buenas tardes. Sí, buenas Sí, no, una consulta. Ya me quedó claro que no paga impuestos. Para que pague impuestos, por ejemplo, tendría que prestarle a otra empresa que tribute, sí, IRAE. ¿Qué otra condición se tendría que dar para que tributara IRAE prestando servicio en el extranjero? Bueno, se tiene que dar que sea un servicio prestado en el exterior a un contribuyente de IRAE, ¿sí? Y ese servicio, por ejemplo, sean servicios de publicidad, de propaganda o servicios técnicos, servicios de carácter técnico.
que la definición de servicio de carácter técnico es bastante amplia. Son servicios técnicos de la gestión, de la administración, ¿sí? Se tiene que dar esas dos cosas, o sea, que sea un servicio que sea técnico, que sea un servicio de publicidad, de propaganda, y que sea prestado en el exterior a un contribuyente de IRAE, y esté vinculado para el contribuyente de IRAE a la obtención de renta grabada. Bien, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Preguntan en el chat. Dice, si la letra dijera que el servicio es prestado en Uruguay, ¿tributa IRAE? Sí. ¿Por qué va a tributar IRAE? Bueno, cumple el aspecto espacial, derecho generador, es en Uruguay, ¿sí? Y es un ingeniero en este caso, ¿sí? Pero que lo que hace el ingeniero, como les decía hoy, va a desarmar o reparar una máquina. ¿De acuerdo? O sea, para eso no se necesita el título de ingeniero, o sea, no aplica el tema de título habilitante. Entonces, como no aplica el tema de título habilitante, vamos a tener que ver si es un trabajo 100% renta pura de trabajo, o sea, si es un trabajo de tipo personal, o si también combina capital y trabajo. En este caso, como la letra nos decía que utiliza equipo propio para desarrollar la tarea, ahí está combinando capital y trabajo, y por lo tanto va a quedar comprendido en el IRAE. Nicolás, ¿de acuerdo? Bien. Usted siempre tiene que analizar todos los aspectos. O sea, primero ver si está en Uruguay o no, o sea, si se cumple el aspecto espacial. Después vamos a ver ahora en el próximo punto si se cumple el aspecto temporal. En el caso de que no entren por forma jurídica, tienen que hacer el análisis este que estamos haciendo ahora, ver si es una renta pura de trabajo, si es una renta pura de capital, si en el caso que tenga título, si ese título es título habilitante, entonces ahí lo que importa es solamente el tema del trabajo, no importa el capital aplicado a la tarea, ¿sí? O como en este caso que no es un título habilitante, entonces aplica hay que tener en cuenta cuál es el trabajo, el capital que se está aplicando al desarrollo de esa tarea que fue contratado. ¿De acuerdo? Punto 5. Punto 5. Dice, factura emitida en noviembre a un cliente local por 95.000 pesos, en concepto de adelanto. El servicio se prestó efectivamente en enero del año 2021. Nosotros estamos haciendo la liquidación del impuesto al cierre del ejercicio, que es el 30 de noviembre del 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? En noviembre, lo que hizo la empresa fue emitir una factura a un cliente por 95.000 pesos, pero por concepto de adelanto. ¿Sí? Nosotros todavía no prestamos el servicio, nos adelantaron el dinero. Entonces, en este caso, ¿qué les parece que se va a hacer? ¿Es una renta grabada por IRAE? Y no está en el factor de temporal, o sea que no se devenga en ese ejercicio. ¿No Claro, había que entonces- aplicar el criterio de lo devengado? Exacto. Todavía no se Entonces, devengó. Todavía no se devengó, o sea, lo que nosotros hicimos fue facturarlo y cobrar esos 95.000 pesos. Capaz que lo más correcto no era hacer una factura, sino hacer un recibo, ¿sí? A cuenta de ese trabajo que después vamos a facturar cuando prestemos efectivamente el servicio. Pero bueno, la empresa hizo una factura por esos 95.000. Pero a pesar de que se haya hecho la factura, el servicio no fue prestado, ¿sí? No se devengó ese servicio. Por lo tanto, acá lo que no se cumple es el aspecto temporal. ¿De acuerdo? Queda fuera del ejercicio en que estamos haciendo la liquidación y por lo tanto vamos a tener que sacar este ingreso también del estado de resultados. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta sobre este tema? Dicen acá, en el próximo acordarse incluirlo, claro, sí. Porque en el próximo ejercicio, o sea, en el que cierre el 30 de noviembre de 2021,
ustedes en su estado de resultados, en sus ingresos, no van a tener esos 95.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya fueron facturados en noviembre del 20. Pero ¿qué pasa? El año siguiente, ustedes van a tener un ingreso X y van a tener que sumar esos 95.000 que sí se devengaron en ese ejercicio, en el ejercicio a noviembre del 2021, pero que fue facturado en el ejercicio cerrado a noviembre del 20. ¿De acuerdo? Profe, yo tengo una consulta con respecto al tema de los títulos. Sí. Por ejemplo, si un contador, por ejemplo, eh, está claro que para presentar los balances ante un ente público es necesario que tenga título habilitante. En ese caso estaría exonerado, ¿verdad? Sí, Ahí eso es exacto. claro. Pero, por ejemplo, si el contador, en vez de hacer eso, hace gestiones en BPS o en DGI que no necesita título, en ese caso no estaría grabado, ¿verdad? O sea, perdón, estaría grabado, quiero decir. Bueno, lo que pasa es que si vos haces, entiendo la pregunta. Claro, el título habilitante vos podés tener, o sea, el caso que pusiste está bien. O sea, vos podés ser, o tener que tener el título de contador, por ejemplo, para presentar balances ante organismos públicos, ante un banco, ¿sí? Y demás. Pero podés hacer las tareas de gestión ante BPS, ante DGI. Para eso no precisas ser contador. Y O sea, obtenés una renta por eso. y obtener una renta por eso. Ahora, si yo presto un servicio únicamente de tipo personal, ¿sí? Imagínate que no tengo oficina, no tengo nada, entonces yo lo que hago es voy por las empresas, levanto los papeles, me tomo el ómnibus y lo voy hasta DGI. Hago las gestiones, cuando termino voy y le devuelvo el trámite terminado. ¿Sí? En ese caso, ¿ah? Para hacer eso no necesito un título habilitante, lo puede hacer cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, voy Claro, a a eso me tener refiero. una renta pura de trabajo, en ese caso, en esa descripción que yo te hice. Voy, no tengo oficina, no tengo nada. Me llaman, levanto los papeles, hago los trámites y se los devuelvo. ¿De acuerdo? Entonces ahí es Ujú. renta pura de trabajo grabado por IRPF. Ahora imagínate que soy muy bueno, me va bien haciendo trámites, entonces, bueno, pongo una oficina. ¿Ah? Y, no sé, primero pongo una oficina. Entonces ahí ya tengo la oficina, tengo un escritorio y demás. Entonces, ahí tengo combinación de capital y trabajo. Sí, Y sí, sí. Entonces, en ese sí. caso, y si yo no presto tareas, imagínate, como contador, lo único que sigo haciendo son gestiones, ¿sabes? Ahí ya dejó de ser un trabajo puramente personal, ¿sí? E imagínate que, bueno, me sigue yendo bien y contrato a 2 o 3 personas más que me van a hacer los trámites. Ahí es clarísimo que sí. Yo hago los trámites y además hago trámites, pongo a personas a hacer trámites para mí. Entonces ahí también estoy intermediando en el trabajo ajeno, porque Claro, esas personas eso es también me claro. están ayudando para hacer el negocio. Entonces, ahí Pero, no importa el título, porque en verdad la tarea que estoy haciendo, ¿sí? No es propiamente o no necesita esa habilitación legal para hacerlo. ¿De acuerdo? claro. Y perdón, y en el caso anterior, o sea, el capital debería estar abocado a realizar la tarea, ¿no? En el caso de que alquile un local, como usted dijo. Claro, yo alquilo una oficina donde recibo a los clientes, me traen la Ahí va, documentación, tengo ahí va, gente en ese caso trabajando. sí. Claro. Ahí va, ahí va. Perfecto, muchas gracias. ¿Se entendió? O sea, puede ser que, o sea, además es título habilitante para la tarea o la especialidad en la que yo estoy haciendo, ¿no? Porque hoy decíamos también, bueno, ¿se acuerdan cuando vimos un ejemplo que era el médico que tenía, no sé, hacía tomografías y el tomógrafo tenía un valor muy importante? En ese caso, como era médico, ahí sí había que considerar que tenía título habilitante, entonces no importa el valor del capital que estaba afectado, ¿sí? Ahí lo que importaba era el trabajo. Pero eso se está desarrollando una tarea como médico. Ahora, si en lugar de hacer una actividad como médico, realiza cualquier otro tipo de actividad para el cual va a utilizar algún tipo de equipo, bueno, ahí el título habilitante No corre, claro. no corre, claro. No Es tiene nada simplemente que ver. para la tarea donde uno está haciendo su trabajo. ¿Sí? Claro, es importante la tarea. Claro, directamente vinculada con la actividad o el servicio que estoy prestando. Entendido. ¿Bien? Bueno, ¿se entendió esto hasta acá?
Entonces, por ahora vamos a poder ver esta primera parte de la práctica, ¿sí? El análisis de los ingresos. Después, perdón, el punto 6 nos dicen que, bueno, el 6 nos decía que el resto de los ingresos provienen de las actividades de fabricación, rectificación y reparación antes señaladas desarrolladas en Uruguay. O sea, todos los demás ingresos, salvo los detallados del punto A1 o A5, vienen o corresponden a reparaciones realizadas en el taller. O sea, son ingresos que van a quedar grabados completamente por IRAE. Son ingresos desarrollados en Uruguay, provenientes de una actividad, ¿sí? Empresarial, de rentas empresariales. ¿De acuerdo? ¿No? O sea que salvo los mencionados en el punto A1 a 5, todo lo demás queda comprendido en IRAE. ¿De acuerdo? Entonces esta práctica vamos a dividirla en dos. O sea, vimos esta parte que nos permitió repasar un poco lo que era ingresos, hecho generador y demás, qué rentas quedan comprendidas en el IRAE, cuáles en el IRPF. Y la segunda parte empieza a hablar sobre la parte de costos y gastos, ¿sí? Para eso, alguna cosa hemos mencionado, pero vamos a ver primero, o vamos a comenzar a ver renta neta, ¿sí? Que acá vamos a ir un poco a la parte de la deducción de gastos. Por ahora hemos visto los ingresos que tiene la empresa. Ahora vamos a ver aquellos gastos que vamos a poder computar a los efectos fiscales para descontar de nuestros ingresos, ¿sí? Y determinar la renta neta sobre la cual se va a tributar el IRAE. Entonces vamos a dejar la práctica 1 por acá, vamos a comenzar a ver renta neta, vamos a avanzar un poquito en renta neta y después vamos a volver para la práctica 1 y después sí seguir con la 2, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver un poco de la parte teórica de renta neta. ¿Tienen alguna duda de esto que vimos hasta ahora del ejercicio? Me dicen, lo repasamos. Bueno, vamos a empezar a ver renta neta. Entonces, como está regulado, está comprendido en el artículo 19 del título 4, que es lo que veníamos viendo, ¿sí? Vimos hasta ahora, vimos la parte de renta bruta, que era el artículo 16, 17 y 18, ¿sí? 16 la definición general, 17 situaciones particulares, 18 aquellos incrementos o aquellos hechos económicos que no implicaban, ¿sí? Renta bruta, los efectos del IRAE. Y ahora vamos a ver lo que es renta neta. Entonces dice que para establecer la renta neta se deducirán de la renta bruta los gastos devengados en el ejercicio necesarios para obtener y conservar las rentas grabadas debidamente documentadas, ¿sí? Solo pueden deducirse para la contraparte aquellos gastos, solo pueden deducirse aquellos gastos que constituyan para la contraparte rentas grabadas por algún impuesto sobre los ingresos, como puede ser el IRPF, el IRNR en caso de no residentes, ¿sí? El IRAE, obviamente, o alguna imposición efectiva en el exterior. Esto es, si es algún residente que nos presta algún servicio directamente desde el exterior, ¿sí? Y en el caso de que se trate de servicios personales prestados en relación de dependencia, o sea, esto quiere decir, en el caso de empleados, ¿sí? Deben estar servicios personales prestados en relación de dependencia que generan rentas grabadas por el IRPF. La deducción está además condicionada a que se efectúen los correspondientes aportes jubilatorios. ¿De acuerdo? O sea, en el caso del personal, nosotros vamos a poder descontar el pago al personal, los sueldos, siempre que se hagan los aportes jubilatorios correspondientes sobre esos sueldos. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay algunos elementos que ya vimos, ¿sí? Entre ellos estaban, ¿se acuerda que cuando mencionamos el tema de la regla candado? O sea que para la contraparte, ¿sí? Para nosotros poder descontar algún gasto, la contraparte tiene que tener algún tipo de imposición a la renta sobre esos ingresos que está percibiendo por ese servicio o esa venta que nos está prestando, ¿tá? Eso puede ser que esté grabado por IRAE, que esté grabado por IRPF, que esté grabado por el IRNR, o que tenga algún tipo de imposición en el exterior si se trata de un no residente también, ¿sí? Y después, otro punto que tenemos que tener en cuenta, que son gastos que tienen que estar
devengados en el ejercicio, ¿sí? Al igual que los ingresos, los gastos tienen que ser correspondientes al ejercicio. O sea, no podemos pasar gastos de ejercicios futuros. O sea, tiene que ser un servicio que fue prestado o un bien que fue adquirido, un gasto devengado en el propio ejercicio de la liquidación. ¿Sí? Otra característica es que tienen que ser necesarios para obtener y conservar las rentas, ¿sí? Que vamos grabadas por el IRAE, ¿sí? Deben estar debidamente documentados, ¿sí? O sea, nosotros debemos recibir un documento formal de la otra parte, después vamos a ver cuáles son las características que tiene que tener, y lo que habíamos mencionado, tiene que, para la contraparte, estar grabado por algún tipo de impuesto sobre el ingreso, sobre la renta. ¿Ya? Y en el caso de los sueldos, bueno, que se hagan los aportes que correspondan sobre esos sueldos. ¿A qué llamamos gasto necesario? ¿Qué se entiende por gasto necesario? Bueno, eso no está claramente determinado, ¿sí? Como dice ahí, es un concepto que está jurídico que es indeterminado. O sea, un gasto necesario para mantener y conservar la renta, entendemos un gasto que esté directamente vinculado, ¿sí? A la operativa de la empresa, la operativa que genera rentas. O sea, ahí no sería, por ejemplo, admitido un gasto de particular, por ejemplo, de un socio, de un accionista, ¿sí? O sea, nosotros no podemos descontar, por ejemplo, en la liquidación de impuestos de una empresa, los gastos particulares del socio. ¿Por qué? Porque ese no es un gasto necesario, ¿sí? Para obtener la renta por parte de la empresa. ¿Bien? Entonces, después hay otra discusión. Profe, Sí, una sí. consulta. Y en el caso de que, por ejemplo, alguno de los socios, no sé, ponga el RUT de la empresa, pero haga un gasto para él, Que haga un gasto para él. Bueno, ahí tendrías que pero que analizar. tenga la factura con el RUT de la empresa. Claro, ahí, bueno, ahí entra el tema de que es necesario, porque, por ejemplo, vos podés capaz que pasar, decirte algo, una compra en el supermercado particular, y no tiene nada que ver con, aunque lo tengas en el número de RUT de la empresa, no tiene nada que ver porque no compras, yo qué sé, capaz que podías ir al supermercado a comprar el café para la oficina o para la empresa, ¿no? En ese caso sí sería, por ejemplo, un gasto, se entiende que admitido, ¿sí? Para el uso del personal. Ahora, si va el socio, pone el número de RUT de la empresa, pero lo que hace es una compra en el supermercado, un surtido para su casa, ¿sí? Ese no sería un gasto necesario. ¿Está documentado? Sí, está con una factura del supermercado. ¿Pero es necesario, se entiende que es necesario para obtener la renta de la empresa? No, ¿no? Entonces ahí, ante una posible inspección, bueno, esos gastos pueden ser objetados por parte de la DGI. ¿De acuerdo? Por eso, lo de necesario es un concepto que está indeterminado. O sea, tiene que ser necesario y tiene que ser defendible ante una posible inspección, por ejemplo, de la DGI. ¿De acuerdo? Sí, quedó claro. ¿Bien? Después otra discusión que hay es si necesario es que tiene que ser obligatorio hacer ese gasto, ¿no? Porque yo puedo considerar que es un gasto necesario para hacer algo, pero pero que puede ser o no obligatorio hacerlo. Imagínense, por ejemplo, vamos al caso de los pagos al personal, ¿sí? Nosotros al personal, ¿sí? El régimen legal permite, o el aguinaldo se paga mitad del aguinaldo en junio, mitad del aguinaldo en diciembre. ¿De acuerdo? Eso es lo obligatorio. Ahora imagínense que en la empresa yo quiero compensar el personal, ¿no? Remunerar el personal, y en diciembre le doy un aguinaldo extra, o sea, al aguinaldo calculado legalmente le doy otro aguinaldo. ¿De acuerdo? Eso, ¿es un gasto obligatorio para la empresa? No, es una decisión de la empresa, ¿de acuerdo? Ahora, ¿es un gasto necesario para mantener y conservar la renta? Y bueno, queda comprendido dentro de lo que son los sueldos que yo le estoy pagando a los empleados. Y los sueldos que yo le pago a los empleados sí son necesarios para generar la renta de la empresa. Entonces, ¿entienden la diferencia que puede haber ahí entre que un gasto sea necesario y que sea obligatorio? O sea, no tiene por qué un gasto que sea obligatorio ser necesario. ¿De acuerdo? O sea, puede no darse la obligación, pero sí la empresa otorgarlo y entonces pasa a ser necesario para obtener esa renta. ¿Entiendes?
¿Cuál es la otra característica que tiene que tener? Bueno, tienen que estar debidamente documentados esos gastos. ¿Sí? Esos gastos tienen que seguir, para que estén debidamente documentados, algunas formalidades en la documentación que son las mismas que son exigidas para el caso del IVA. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tiene que estar identificada la empresa, o sea, el comprador, tiene que estar identificado el nombre, la razón social, tiene que tener el número de RUC de la empresa, ¿sí? Tiene que tener detallados los impuestos, por ejemplo, el gasto, el IVA, cuando veamos IVA después, para poder descontarlo, ¿sí? Tiene que esa autorización, si se utilizan facturas manuales, ¿sí? Que cada vez es menos, porque la mayoría de las empresas ahora está incluida en el régimen de facturación electrónica, pero si se utilizaran facturas manuales, bueno, van a tener que hacer esas facturas en forma correlativa, prenumeradas y hechas por una imprenta que esté autorizada por la DGI, para la cual se piden algunas constancias especiales, ¿sí? Y bueno, tiene que cumplir todas esas formalidades que están dadas por una serie de decretos y resoluciones, ¿sí? Una de las últimas resoluciones, estas que aparecen acá, son para los comprobantes fiscales electrónicos, que tienen que tener determinadas características, ¿sí? No pueden, por ejemplo, estar documentadas en tickets de una caja de registradora sin que tenga la identificación del vendedor, ¿sí? Eso cada vez se ve menos, pero antes a veces pasaban que les daban los tickets de la máquina de registradora en la que no aparecía ni siquiera ningún dato del vendedor, o sea, eso no sirve. Tienen que tener esas formalidades. Entonces, si tienen las formalidades, bueno, tenemos que ver también los otros requisitos, ¿no? Que sean necesarios para conservar la renta y demás, para poder computar. ¿De acuerdo? Hay algunas excepciones. No las vamos a ver ahora, exactamente para la parte documental. Eso cuando veamos la parte de IRAE agropecuario, pero se las adelanto, por ejemplo. Cuando nosotros contratamos servicios, algunos tipos de servicios en el ámbito de agropecuario, por ejemplo, si nosotros contratamos algún domador, esquiladores, ¿sí? Alambradores, se permite en esos casos, y con ciertas condiciones que la vamos a ver más adelante, que se pueda documentar el gasto simplemente en un recibo común, en un recibo comercial, donde se identifique el servicio, la fecha en que fue prestado y los datos del prestador. Pero eso son excepciones, ¿sí? Esta que le menciono, por ejemplo, es para el ámbito agropecuario, que a veces puede ser más difícil que las personas tengan la documentación y demás. Pero eso lo vamos a ver más adelante en detalle, cuáles son los requisitos y en qué casos se admite esa excepción, ¿de acuerdo? Pero la idea de ahora es que tiene que estar debidamente documentado. Hay excepciones, pero las vamos a ver en detalle más adelante. Lo de la regla candado ya lo habíamos visto, ¿sí? Que aplica esto tanto para la renta neta como para la renta bruta. Es una norma antiabuso, ¿sí? De forma de evitar que una parte, ¿se acuerdan cuando yo les expliqué, cuando vimos la parte de la regla candado? Si no existiera la regla candado, por ejemplo, yo podría ser el dueño de una sociedad, de una empresa, le alquilaría un inmueble a la sociedad, ¿sí? Y yo por ese inmueble, renta pura de capital, tributo el 12% de IRPF, ¿sí? Si no existiera esta regla candado, la empresa descontaría ese alquiler en su totalidad y descontaría una tasa del 25%, que es la renta, la tasa del IRAE, ¿no? ¿Recuerdan eso? Entonces, la regla candado, ¿qué hacía? Decía, bueno, si la persona física obtiene por esa renta, queda grabado a la tasa del 12%, la empresa va a poder descontar solamente una porción, o una proporción de ese gasto. ¿Y la proporción cuál era? Era el cociente 12 dividido 25. Podía descontar el 48%. ¿Recuerdan esto? Esto lo vimos. ¿Cuál es la tasa que vamos a aplicar? Entonces vamos a tener que ver qué pasa en diferentes situaciones, ¿sí? Si la contraparte va a quedar grabado por el IRPF, ¿sí? Si va a quedar grabado por IRAE, si está grabado por una renta en el exterior. Entonces vamos a analizar distintos casos. ¿Qué pasa en el primer caso cuando hay gastos que constituyen para la contraparte rentas grabadas por el IRPF de categoría 1, o sea, rentas de capital, o por el impuesto a la renta de los no residentes, ¿sí?
En ese caso, el gasto deducible, ¿cuál va a ser? ¿O cómo lo vamos a calcular? Vamos a calcular el gasto, ¿sí?, por la tasa máxima aplicable a esas rentas, a las rentas de categoría 1, capital, IRPF, o a las rentas de no residentes, dividido 25. Y esto es lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, ese coeficiente va a surgir de hacer 12, que es la tasa imponible para el IRPF o para el IRNR, sobre 25, que es la tasa imponible para el IRAR. Entonces, la deducción va a ser solamente sobre el 48% del gasto. ¿De acuerdo? En el caso del IRNR, la tasa puede variar dependiendo si se trata de una entidad bond o no. Por eso es que está esa aclaración abajo del 12 o el 25%. ¿De acuerdo? Cuando hay una sociedad bond, siempre la tributación es mayor. ¿De acuerdo? Entonces, si fuera el 25%, en el caso del IRNR, acá se podría llegar a descontar el 100%, ¿no? Porque sería 25 sobre 25. En el caso que tuviéramos un gasto con una contraparte que está tributando IRNR, la tasa del 25%. ¿Bien? Si no, es el 48%. ¿Se va entendiendo esto? Seguimos. Este es el primer caso. ¿Qué pasa en el siguiente caso? Que es cuando ese gasto constituye para la contraparte renta gravada por una imposición, pero en el exterior. ¿De acuerdo? O sea, esa contraparte, acá nos preguntan en el chat, dice el coeficiente jamás puede ser superior al 100%. Exacto. O sea, el máximo que nosotros vamos a poder computar como gasto es el 100%. ¿Sí? Ahora vamos a ver el caso, o sea, si la tasa efectiva que vamos a ver acá en el exterior fue un 30%, no vamos a poder descontar el 30 sobre el 25, uno con algo. Siempre el máximo va a ser 100%. ¿Sí? El coeficiente va a ser 100 o menos, no más. ¿De acuerdo? Acá estamos en el caso de que es un gasto contratado en el exterior, ¿sí?, que constituye para la contraparte renta por una imposición en el exterior, y entonces acá vamos a tener que ver qué tasa efectiva paga la empresa en el exterior. ¿Sí? Si la tasa efectiva que paga en el exterior es de 25% o superior, el gasto lo vamos a poder computar al 100%. ¿Sí? Nunca vamos a poder descontar más de ese 100%. Si la tasa efectiva en el exterior es menor al 25%, entonces ahí vamos a tener que tomar la proporción, y ahí va a ser la tasa efectiva en el exterior dividido 25. ¿De acuerdo? Imagínense que la tasa efectiva en el exterior sea un 20%, el gasto que vamos a poder descontar es 20 sobre 25. ¿De acuerdo? Un 80%. Si la tasa efectiva en el exterior fuera un 5%, vamos a poder descontar 5 sobre 25, o sea, un 20%. ¿Bien? ¿Y cómo sabemos la tasa efectiva en el exterior? Bueno, se presume que la tasa efectiva del impuesto a la renta en el exterior es igual a la tasa nominal, salvo que se verifique la existencia de algún régimen especial para la determinación de base imponible, de exoneraciones o similares. ¿Sí? Aquí llamamos tasa efectiva y tasa nominal. Imagínense que, bueno, ¿cuál es la diapositiva anterior que no entendiste? Lo de la tasa efectiva en el exterior. ¿Sí? O sea, es un caso particular, es parecido al primer caso que vimos. ¿Sí? Lo único que acá, en vez de estar la contraparte grabada por IRPF o por el IRNR, ¿sí?, es una entidad del exterior que queda grabado por una actividad, por una imposición a la renta en el exterior. ¿De acuerdo? Es alguien que nos dio un servicio y quedó grabado por una imposición a la renta en el exterior. Entonces, en ese caso hacemos lo mismo. Si esa parte, esa contraparte que nos dio el servicio, nos vendió un bien, ¿sí?, tiene una tasa de imposición de la renta superior al 25%, nosotros vamos a hacer el coeficiente 25 sobre 25. ¿De acuerdo? No nos vamos a pasar de 100.
Si esa contraparte tiene una tasa de imposición a la renta, por ejemplo, del 20%, ¿qué coeficiente vamos a hacer? Vamos a hacer 20, imposición en el exterior, dividido 25, tasa de IRAE. Y vamos a poder descontar el gasto, ¿sí?, en esa proporción. Por ejemplo, en el 20 sobre 25, vamos a poder descontar el 80% del gasto. Es equivalente a lo que hemos visto hasta ahora, que es el caso más común, de, por ejemplo, el 48% del alquiler, si lo alquilamos con una persona física. ¿De acuerdo? ¿Se entendió ahora? Bien. Entonces les decía, ¿cuál es la tasa efectiva en el exterior? Se presume que la tasa efectiva del impuesto en el exterior es igual a la tasa nominal, ¿sí?, a menos que se sepa o se pruebe de que hay una base imponible o un régimen de exoneración o algún régimen especial, ¿sí?, donde la tasa efectiva sea menor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y cómo nosotros tenemos o sabemos cuál es la tasa efectiva que se aplica en el exterior y qué vamos a hacer para mantener o para poder reducir ese gasto? Bueno, lo que vamos a tener que hacer ahí, la DGI, lo que nos va a pedir es una certificación, ¿sí?, de la entidad tributaria del exterior, del otro país, donde nos diga cuál es la tasa efectiva de ese impuesto, el impuesto al ingreso en el otro país, el impuesto a la renta, o alguna certificación de alguna consultora a nivel internacional o que pueda certificarnos cuál es esa tasa. Y ese documento se debe guardar junto con las declaraciones juradas, ¿sí?, ante posibles inspecciones, y tiene que mantenerse con la declaración jurada para demostrar esa tasa que nosotros pusimos en el numerador, ese 20%, por ejemplo, que yo les mencionaba. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa cuando entonces la contraparte resulta gravada por el IRPF, por el IRNR o por una imposición efectiva en el exterior? Bueno, si además de que están grabados por el IRNR, están grabados por una tasa efectiva en el exterior, lo que vamos a hacer es sumar la tasa del IRNR, por ejemplo, más la tasa que paga ese contribuyente en el exterior, ¿sí? Y esa suma la dividimos entre 25. Como siempre, esa proporción nunca puede superar el 100%, o sea, nunca vamos a poder descontar en más ese gasto. ¿Bien? ¿Se va entendiendo hasta acá esto? Imagínense para que entiendan el caso. Nosotros contratamos a un técnico del exterior, ¿sí? Ese técnico del exterior viene y nos presta un servicio técnico, ¿no? Va a quedar grabado ese técnico, ¿sí?, presta un servicio en Uruguay por el IRNR, ¿de acuerdo? ¿A qué tasa va a quedar grabado por ese servicio? A la tasa del 12%, ¿sí?, el IRNR. E imagínense que esa persona, en su país de origen, ¿sí?, además tributa, tiene una forma de imposición a la renta mundial, o sea, no tributa en base a la fuente como tributa Uruguay, sino que queda grabado en su país de origen por cualquier renta que obtenga en su país o en el exterior, ¿sí? Entonces, esa persona viene a Uruguay, presta un servicio y queda grabado también por el impuesto a la renta en su país. Entonces, imagínense que el impuesto a la renta en su país es del 8%, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a tomar en el numerador? Bueno, vamos a tomar la tasa del 12%, ¿sí?, por el IRNR que él va a tributar acá en Uruguay, ¿de acuerdo? ¿Y qué le vamos a sumar? Le vamos a sumar la tasa efectiva que él paga en el exterior, que es ese 8% que paga en el país. Suponemos que no hay ningún tipo de devolución de impuestos ni de reconocimiento de impuestos que él pague en Uruguay, ¿sí? Él va a pagar el 12 por el trabajo que hizo acá en Uruguay, paga el 12, y a su vez paga el 8 en su país de origen. Entonces, esta persona que viene a prestar este servicio, ¿cuál es su tributación efectiva? ¿Qué termina pagando en total?
termina pagando un 20%. Paga el 12% al fisco en Uruguay y el 8% al fisco en su país, ¿sí? Entonces, en ese caso, para nosotros que estamos liquidando el IRAE, vamos a poder tomar el 80% del gasto. ¿De dónde sale el 80%? Va a ser la suma de 12 más 8, 20, dividido 25. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Perfecto? Entonces, nunca el numerador, o sea, la suma del numerador puede dar más de 25. O sea, si da más de 25, sabemos que la deducción va a ser el 100%. ¿Perfecto? Y esto es lo que les decía hoy, ¿no? Que los contribuyentes, para probar esa tasa efectiva en el exterior, ¿sí? En caso de requerimiento, deben aportar un certificado expedido por la autoridad fiscal del otro país, o en aquellos casos en que no se puede obtener ese certificado porque no les pide o por lo que sea, se aceptan certificaciones de auditorías privadas. ¿De acuerdo? Eso sí, bueno, tiene que estar traducido, legalizado y demás, con demás formalidades, para poder ser válido y, en caso de requerimiento de DGI, presentado, ¿sí? Para saber que esa tasa que tomamos era la efectiva que está vigente en el otro país. ¿Qué pasa en el caso de gastos con contribuyentes de este impuesto cuyas rentas se encuentran exoneradas parcialmente en función de la determinación de un coeficiente, un cociente? En ese caso, la deducción está limitada al monto que surja de aplicar a dichos gastos el porcentaje correspondiente a la renta no exonerada, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Esto se da mucho, por ejemplo, en el caso del software, ¿sí? La industria del software tiene un régimen especial de tributación. Cuando ustedes, por ejemplo, son una empresa de software y desarrollan un activo, ¿sí? Desarrollan un programa, ustedes van a tener que determinar, se los explico en forma muy breve y muy rápida, van a tener que determinar un coeficiente, ¿sí? Que sale de hacer básicamente los gastos que ustedes hicieron localmente para desarrollar ese software sobre los gastos totales, ¿sí? Entonces, se determina un coeficiente. Imagínense que los gastos totales para desarrollar el software sobre los gastos totales en el país y en el exterior fueron un 90%. Ese software lo inscriben en la Biblioteca Nacional, obtienen la propiedad de ese software, ¿sí? Y entonces esas empresas de software van a quedar exoneradas. ¿En qué porcentaje van a quedar exoneradas? Van a quedar exoneradas en función de ese cociente. O sea, cuando vendan ese software a terceros, el 90% de esa venta queda exonerada, ¿sí? Entonces, si yo soy un contribuyente de IAE y le compro un software a una de estas empresas, ¿sí? Lo que me dice la norma es que yo voy a poder descontar no el 100% de ese gasto. Voy a poder descontar el mismo porcentaje, ¿sí? Que para la otra parte le queda grabado. O sea, en este caso, para la otra parte tiene el 90% de ese software, de ese ingreso por esa venta de software exonerado, 10% grabado. Entonces yo, comprador de ese software, voy a poder descontar únicamente, voy a poder computar dentro de mi liquidación el 10%. ¿Se entendió? Es lo que dice acá. Cuando se trata de gastos incurridos como contribuyente, cuyas rentas se encuentran exoneradas parcialmente en función de un coeficiente, este 90%, la deducción está limitada al monto que surja de aplicar a dichos gastos el porcentaje correspondiente a la renta no exonerada. O sea, yo puedo descontar el 10, que es lo que no tiene exonerada la contraparte. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Sí? Y el porcentaje, para saber qué porcentaje está grabado y no grabado, tiene que estar documentado en la facturación de compra. O sea, cuando me emitan esa factura, por ejemplo, este proveedor de software va a decir, yo tengo mis rentas exoneradas en un 90%, ¿de acuerdo? Entonces yo sé que voy a poder solamente computar como gasto el 10% restante. ¿Ok? Bueno, y acá tienen un cuadro, las dos siguientes diapositivas, ¿sí? Son un cuadro resumen
de esto que hemos visto hasta ahora. Cuando la contraparte tiene rentas grabadas por IRAE, nuestra deducción va a ser total. Vamos a tener el 100% del gasto deducible. Si la contraparte tiene rentas de capital grabadas por IRPF o rentas de IRNR que no están grabadas en el exterior, o sea que solamente tributan IRNR en Uruguay, vamos a poder descontar el 12 sobre 25, o sea el 48%, ¿sí? O en caso que el no residente tribute el 25% por esas rentas, vamos a poder descontar el 100% del gasto. ¿Sí? Cuando las rentas en el exterior no están alcanzadas por el IRPF o por el IRNR, o sea, solo están alcanzadas por renta efectiva en el exterior, ahí vamos a tener cuál es la tasa efectiva que paga esa contraparte en el exterior y ver si es mayor al 25% de la tasa, podemos descontar el 100%, si es menor al 25%, vamos a descontar el coeficiente que sale a ser tasa efectiva sobre 25. Y en el caso de aquellas rentas que quedan grabadas por el IRNR y a su vez quedan grabadas por una imposición en el exterior, ¿sí? Vamos a tener que en el numerador sumar la tasa efectiva más el 12%, que es el IRNR, y dividirlo entre 25, si eso supera 25 es el 100% exonerado, deducible. Si la tasa efectiva más 12 es menor al 25, vamos a poder deducir la proporción, que sale de la tasa efectiva más 12 dividido 25. ¿De acuerdo? La tasa, preguntan acá en el chat si la tasa efectiva es conocida, o le debemos preguntar a quién tributa. O sea, la tasa efectiva depende del país. ¿Sí? Entonces, en ese caso, es lo que yo les mencionaba en la diapositiva anterior. Ustedes tienen que obtener, o sea, más allá de preguntarle a la contraparte qué tasa pagan en el exterior, ¿sí? A los efectos de una inspección o de una solicitud de DGI, ustedes van a tener que tener un certificado, un papel emitido por la autoridad fiscal del otro país que le diga cuál es la tasa. ¿Bien? O en el caso que la autoridad fiscal del otro país no le dé esa certificación, tienen que hacerlo por medio de una auditoría, por una certificación, por una auditoría reconocida, que le diga cuál es la tasa de tributación en determinado país. ¿Bien? O sea, lo primero van a preguntarle a la contraparte que tributa, pero con eso solo no alcanza. O sea, necesitan después tener la documentación que pruebe cuál es la tasa efectiva de esa persona o esa entidad afuera. ¿De acuerdo? Claro, sí, la documentación lo que pasa que la tienen que exigir. O sea, nosotros como contribuyentes de IRAE, si queremos descontar ese gasto, ¿sí? Y sabemos que paga X porcentaje o X porcentaje de renta en el exterior, vamos a tener que solicitarlo. ¿De acuerdo? Profe, y por ejemplo, si yo alquilo un local y la otra persona tributa IRPF, ahí tengo que hacer el 12 sobre el 25, un 48. Esa persona no me avisa y pasa el régimen de IRAE, y ahí yo voy a poder deducir el 100%. Exacto. Y él no me avisa. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que si después te enterás, una opción es, porque vos en tu liquidación, si él no te dice nada, vos le preguntás, tributa IRPF, IRAE, te va a decir, bueno, tributo IRPF. En tu liquidación lo vas a tomar al 48% de la deducción. Él te debería avisar después que pasó a tributar, optó por tributar IRAE por esas rentas, ¿sí? Y en ese caso no solo te debería decir, mirá que pasé a tributar IRAE, te debería dar la inscripción o algo que te demuestre que él está tributando IRAE por esa renta para que vos te quedes segura de que podés descontar el 100%. ¿Sí? Si la otra parte pasara a tributar IRAE y tú seguís descontando el 48%, en verdad lo que está pasando es que tú te estás perjudicando, porque en verdad podías llegar a descontar 100% del gasto y estás descontando solo un 48% del gasto. ¿Ah? Eventualmente podría llegar a hacer una reliquidación de tu declaración jurada, ¿sí? Y computar ese gasto más que no lo consideraste. Buenísimo, gracias.
Claro, ustedes si se enteran, no sé, empezaron el contrato este año, era IRPF, después la persona se pasó a IRAE, no se enteraron, se enteran, no sé, un año después, hay que ver cuánto es también el alquiler y si vale la pena hacer la reliquidación, pero siempre está la posibilidad de hacer la reliquidación, ¿por qué? Porque, bueno, cambió la situación de la contraparte, entonces en ese caso ese gasto pasó a ser 100% deducible, ¿de acuerdo? O sea, ¿cuántos años para atrás? O si conviene o no liquidar, bueno, va a haber que analizarlo en cada caso. ¿Sí? Capaz que la deducción, porque es chica y meterse a reliquidar una declaración, no sé, mucho trabajo, no les conviene. O sea, es un tema de conveniencia y análisis en cada caso. ¿Sí? Preguntan si existe un límite en cuántos años a reliquidar. No, es un tema de conveniencia nada más. El tema es que hay una norma, ¿se acuerdan ustedes cuando vieron el derecho tributario? ¿Sí? Que hay un periodo de prescripción de los tributos. ¿Sí? El periodo de prescripción de los tributos, si ustedes están presentando las declaraciones juradas en forma regular, es de 5 años hacia atrás, y si no estuvieran presentando o hay algún problema, serían hasta 10 años. Entonces, si ustedes empiezan a reliquidar y reliquidan más de 5 años para atrás, ¿qué pasa? En verdad, la liquidación que presentaron hace 5 años la están presentando nuevamente ahora. Entonces ahí podrían llegar a tener algún problema con la prescripción de los tributos, pero ¿ah? Está ese tema, por eso les digo, depende la conveniencia, el número y demás, qué es lo que van a hacer. ¿Ok? Y bueno, seguimos con este cuadro de resumen. En el caso de rentas de trabajo, grabadas por IRPF, son 100% deducibles. ¿Sí? Si las rentas para la contraparte no están grabadas, no son deducibles, después vamos a ver algunas excepciones. ¿Sí? Y si las rentas están exoneradas parcialmente de IRAE, el caso que yo les puse del software, por ejemplo, nosotros vamos a poder deducir una porción, una parte, que va a ser 1 menos el porcentaje de la renta exonerada. El ejemplo que les di hoy, el productor de software está exonerado en un 90%, nosotros vamos a poder deducir 1 menos el 90%, o sea, vamos a poder descontar únicamente el 10%. ¿De acuerdo? Después vamos a ver ahora, o sea, esto es como la regla candado, o sea, todas las situaciones que pueden darse, ¿sí? Según la tributación o no de la contraparte. ¿Bien? Entonces ahora vamos a empezar a analizar qué otras pérdidas, ¿sí? Nos permite descontar o podemos deducir según la normativa. Preguntan en el chat, dicen, en el tema de la deducción proporcional del artículo 20, la deducción que yo podía hacer al complemento que tenía exonerada la otra parte, exactamente el porcentaje que paga. No te entendí bien la pregunta. Si querés abrir el micrófono y preguntar. Hola, buenas. Sí, no, Hola. me di cuenta que quedó mal. La redacción no te la entendí. No fue muy feliz. Por ejemplo, si la otra parte tiene una exoneración del 60%, o sea, quiere decir que la otra parte paga un 40%. Paga un 40%. Eso es lo que yo podría deducir, ¿no? Eso es lo que vos podrías deducir. Por eso siempre es 1, o sea, 100, menos el porcentaje que la otra parte tiene exonerada. En el caso que me pusiste como ejemplo es 100 menos 60%, que es lo que tiene exonerada la otra. O sea, la otra parte paga el 40, y 40 es lo que vos podés descontar, lo que se puede deducir. Bien, bueno, muchas gracias. Bien. No. Bueno, entonces, vamos a ver ahora cuáles son otros gastos que nos permite descontar deducir la normativa. Entonces vamos al artículo 21 del título 4, que habla de otras pérdidas admitidas. ¿Sí? Entonces acá tenemos el primer numeral, pérdidas ocasionadas en los bienes de la explotación por caso fortuito o fuerza mayor.
Bueno, esto es, por ejemplo, no sé, se nos incendia, tenemos la planta y nos roban, ¿sí? Un vehículo, lo chocamos y queda inservible, ¿sí? Entonces, esa pérdida ocasionada en los bienes de la explotación por caso fortuito o fuerza mayor, ¿sí? Es un valor que nosotros lo vamos a poder descontar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la ganancia o pérdida que vamos a generar por esa operación? ¿Sí? Imagínense que, no sé, se nos incendió el auto o nos roban un auto de la empresa. Entonces, nosotros por un lado vamos a tener, ¿sí?, el valor que nos pagó la indemnización. ¿Se acuerda que las indemnizaciones cobradas, por ejemplo, por seguros, ¿sí?, eran renta bruta, las computábamos como un ingreso para la empresa? Y por otro lado, ¿sí?, vamos a tener que podemos dar de baja el valor fiscal de ese vehículo que nos robaron o que se incendió. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el ingreso del seguro, pero podemos descontar el gasto del vehículo que dimos de baja, o del bien, o de lo que sea que dimos de baja de nuestro patrimonio. ¿De acuerdo? Después, también se permiten descontar las pérdidas originadas por delitos cometidos por terceros, ¿sí?, siempre en aquella parte que no esté cubierta por la indemnización o el seguro, y tiene que existir denuncia penal o algún otro elemento probatorio del daño. ¿De acuerdo? O sea, si nos dicen que nos robaron X cantidad de dinero, bueno, vamos a tener que tener la denuncia, o nos robaron artículos, ¿sí? No es simplemente una registración contable o decir, bajamos tanto de mercadería porque nos robaron la mercadería. No, vamos a tener que tener una documentación de respaldo, la denuncia penal o algún otro elemento que pruebe el hecho. ¿De acuerdo? ¿Qué otras pérdidas vamos a poder descontar? Bueno, acá vamos a ver los créditos incobrables. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, cuando vimos renta bruta, constituía renta bruta el cobro? O sea, cuando nosotros recuperamos a un deudor incobrable. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos en la clase anterior. Acá lo que estamos hablando es ver las condiciones en las que nosotros podemos descontar esa pérdida por incobrabilidad. O sea, cuando desde el punto de vista fiscal nosotros vamos a poder reconocer un crédito como incobrable. ¿Sí? Y hay varias hipótesis de incobrabilidad. La primera de ellas es el auto declaratorio de la quiebra, de la liquidación judicial o de un concurso. ¿Sí? En ese caso, si se da la quiebra, liquidación o concurso, nosotros el crédito que tenemos a cobrar contra ese deudor lo podemos reconocer como un gasto, podemos bajarlo de nuestra renta en el ejercicio en que se decreta la quiebra o el concurso. ¿De acuerdo? También en el caso de que se dé o se conceda la moratoria provisional en aquellos casos de concordatos preventivos, moratorios o concursos voluntarios. Bien. Otra hipótesis es el procesamiento del deudor por el delito de insolvencia fraudulenta. ¿Sí? Si tenemos cheques sin fondos, y en ese caso tenemos que cumplir con otra condición, que es hacer la denuncia penal, ¿sí?, y trabar embargo al deudor por ese cheque, por los cheques emitidos sin fondo. Tenemos que cumplir las dos condiciones, ¿sí? No solamente por tener cheques sin fondos lo podemos reconocer como incobrable. Tenemos que hacer esos otros dos pasos. Y después teníamos la que yo le había mencionado en la clase pasada, que era el transcurso de 18 meses desde el vencimiento de la obligación de pago, ¿sí? Y se acuerdan la aclaración que hacíamos, es desde el vencimiento de la obligación. Si ustedes tienen una factura y acuerdan con el deudor que factura y la factura vence dentro de 6 meses, ¿sí?, los 18 meses se empiezan a contar no desde la fecha de la factura, sino de la fecha de vencimiento de la factura. O sea, si habían acordado 6 meses de plazo, bueno, el vencimiento o los 18 meses van a empezar a contar, empezar a correr desde esos 6 meses después de la facturación. ¿De acuerdo? Preguntan acá, dice, si pasados los 18 meses me entregan un cheque diferido a 2 meses, ¿estiro esa situación o la doy como incobrable igual? O sea, cuando se configuran los 18 meses, si tú llegas a los 18 meses, al mes 18 ya podés hacer el reconocimiento del incobrable, ¿sí?
Ahora, imagínate que ese mes 18 no es el cierre del ejercicio, ¿no? Que el mes 18 se da en enero, por decirte algo, y el ejercicio cierra en diciembre. Si tú 2 meses después vas a recibir un cheque, ¿qué pasa? Cuando vos vas a determinar la renta al 31 de diciembre, ese crédito en verdad se te volvió a incobrar en el ejercicio, pero a su vez en el propio ejercicio lo cobraste. Entonces se dio la incobrabilidad y el recupero de la incobrabilidad en el propio ejercicio. Entonces, si querés verlo, lo tenés como incobrable y recuperado. Entonces va a ser lo mismo. ¿tá? El problema se te puede dar cuando esos 18 meses se te den, por ejemplo, al cierre del ejercicio. Entonces, lo reconoces en ese momento como incobrable, ¿sí? Y capaz que al día siguiente que cerraste ejercicio, viene la persona con un cheque. Bueno, es en ese momento en que te da un cheque, ahí vas a reconocer la recuperación del incobrable. Preguntan si la factura no tiene fecha de vencimiento. Y si la factura no tiene fecha de vencimiento, bueno, se supone que es al día, o sea, que es una venta contado, entonces si no tiene fecha de vencimiento de la factura, ¿no? Es una fecha se emite un crédito, pero con vencimiento en el día. Sería ese caso que plantean, ¿ok? Perdón, porque dice el punto D sería, yo cobré con cheques sin fondos. Claro, me pagaron a mí, preguntan en el chat qué sería el caso D. Un cliente me entrega cheques, ¿sí? Tengo esos cheques, lo voy a depositar y cuando lo deposito en mi cuenta, el banco me lo rebota, me lo devuelve porque no tiene fondos. ¿Ah? Entonces, con ese cheque es un título ejecutivo. Tengo que presentar una denuncia penal por ese cheque que me devolvieron y trabarle embargo al deudor. ¿Ah? Con esas dos condiciones, traba de embargo y la denuncia penal, puedo descontar ese monto del cheque como incobrable. Bien. No sé si quedó, no, estaba mirando si no había quedado alguna pregunta para atrás. No. ¿Se entiende entonces? Y bueno, y después, si hay alguien tiene una consulta. Y en el caso de cesión de créditos y de fideicomisos financieros hay algunas soluciones especiales. Por ejemplo, cuando se ceden créditos, ¿sí? Ahí el plazo de 18 meses va desde el momento que se hizo la cesión. Y después hay un punto residual, ¿sí? Que son otras situaciones de análoga naturaleza que deben ser justificadas a juicio de la DGI. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hora es? Estamos casi en hora. Vamos dejando por acá la clase, ¿sí? En la clase